Hoy quiero contarles una película de terror. Resulta que en los años 97 más o menos, estábamos nosotros en la iglesia de arriba, en Tacagua. Teníamos como 15 jóvenes habían como en la iglesia como 15 jóvenes habían, y eran bien unidos, ¿no? Venían a la iglesia, cantaban y eran bien unidos, eran bien. Y resulta que una de las jóvenes que había sido una vecina les invita, ¿no? Y les pide que los vayan a visitar, que los vayan a visitar. Esta persona o esta joven había sido pues de una familia de bordadores, ¿no? Los que bordan trajes de moreno, y en su casa dice que había habido pues trajes de morenos, de cuyahuadas, de todo ahí bordados por todo lado. Habían estado ahí máscaras de diablos, ¿no? Todo ahí, porque esa había sido la profesión de toda su familia, ¿no? Resulta que los 15, 12 jóvenes van a la casa, entran a la casa y dice que empiezan a cantar, ¿no? Empiezan a cantar, empiezan a orar, y resulta que en un momento cuando están orando, y dice que a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Hay que reprender a estos demonios. ¿Dónde habrá escuchado, no? Porque generalmente nosotros no predicábamos así. Él seguramente en algún otro lugar ha escuchado y se había puesto a reprender a los demonios, ¿no? Demonio de morenada, demonio de tal, así, había estado reprendiendo. Y dice que estos demonios o estas máscaras han empezado a dar vueltas y a moverse. No les estoy mintiendo. Han llegado a la iglesia locos, gritando, llorando, así, corriendo, han entrado a la iglesia. Y algunos se han desmayado. Ha sido toda una locura, toda una locura. En eso estaba Oscar. Y ha sido terrible esa situación. Ya todos estos 12, no sé, jóvenes, en este momento ya ninguno está en la iglesia, ninguno. Todos están en la zona, los conocemos, los saludamos, nos saludan, pero ninguno es cristiano. Todos han caído a raíz de ese día, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? En la palabra de Dios también hay una historia parecida. Vamos a abrir Hechos 19, versículo 13. Ahora, esto es también parte de la historia o de la ilustración que le estamos dando. No vamos a estudiar esto, pero es parte de lo que ha pasado también. Dice el versículo 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de este tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo saltó a ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A Jesús conozco, a Pablo también lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y se les pega, ¿no? Y es más o menos lo que ha pasado con estos jóvenes. Ellos entusiastas han ido, han cantado, y han empezado a reprender y todo eso. Pero ¿qué ha pasado ahí? Ahí ha faltado algo, ahí ha sucedido algo. Ellos seguramente por conocimiento de la Biblia, porque han escuchado en alguna parte, han empezado a hacer.
Pero el demonio, ¿qué es lo que ha dicho? A Pablo conozco, al pastor Roberto lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué el diablo no los ha conocido? ¿Por qué el diablo los ha desconocido en realidad? Eso vamos a ver ahora. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 4, 6, 10. En el libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 6 al 10. Amén. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De aquí quiero que empecemos estudiando el versículo 7. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Generalmente esto es lo que harto se está haciendo en las iglesias ahora. Cualquier cosa que pasa, dice, Satanás, fuera Satanás, ¿no ve? Fuera Satanás, sal de aquí Satanás. Y está bien, tenemos que resistir al diablo, tenemos que reprender, y es más, no reprenderlo nosotros, sino pedir al Dios que el Señor te reprenda, no nosotros, ¿no? Porque esa es la palabra que utilizan los apóstoles, que han utilizado, que el Señor te reprenda, no nosotros no somos quienes para reprender a Satanás. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Estos exorcistas ambulantes que dijeron que conozco a Pablo y que conozco a Jesús, pero a ustedes no los conozco, ellos no estaban haciendo algo bien clave, y es lo primero que aparece en el versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues primero a Dios. Amén. Dice la palabra resistir, ¿qué significa? Resistir viene del griego adsistemi. Dice pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. Es como si alguien agarrara algo de esta manera, digamos, resistiendo. Está viniendo con toda su fuerza, pero yo lo tengo ahí. ¿No ve? Las columnas de los edificios se hacen según cuántos pisos va a tener la casa. Mientras más pisos va a tener, eso es más grueso para que resista más. Esa es resistencia. Eso es resistir al diablo. Cuando el diablo quiere hacer algo con nosotros, cuando el diablo quiere tentarnos, cuando el diablo quiere, utilizar sus artimañas con nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es resistir al diablo, resistirlo. Pero el resistir al diablo tiene una condición. El diablo no se va a sentir aludido por alguien que no está sometido al Señor, alguien que no conoce su palabra, alguien que no hace y que no cumple sus mandamientos. Hay un primer requisito que dice, someteos pues a Dios. Y la palabra someter es doblegar nuestra voluntad a los designios de alguien superior y hacerlo voluntariamente. Nosotros cuando aceptamos al Señor, decimos, Jesús es mi Salvador y mi Señor. Al decir que es mi Señor, estoy diciendo que es mi Rey. Cuando digo que es mi Rey, digo que yo estoy sujetándome a su ley, que todo lo que Él hace, que todo lo que Él me manda, yo lo voy a cumplir. Amén. ¿Qué es lo que pasaba con estos exorcistas? Que andaban por la calle ahí, no sé, yo creo que han visto algo medio, ¿cómo se diría? Han visto a Pablo y han visto a los apóstoles que andaban y echaban fuera demonios, y ellos dijeron,
está bien, parece interesante, podemos hacerlo. Y fueron a un endemoniado y le dijeron, y estaba bien lo que dijeron ellos, decían: te conjuro en nombre de Jesús, el que predica Pablo. No fueron tampoco en su nombre, estaban bien, estaban hablando de Jesús y estaban hablando de Pablo. El problema es que Satanás, el demonio, no tenía por qué hacerle caso a ellos, porque estaban dentro de su reino, eran parte del reino de Satanás. Ellos no se habían sometido, no habían creído en Jesús, no habían rendido sus vidas al Señor. Estos jóvenes de la iglesia tampoco estaban viniendo a la iglesia, y más que todo en la iglesia veían como un club de amigos, un club donde podían conocer amistades, donde podían reír, podían jugar, un club donde podían venir a distraerse, a conocer chicas o a conocer chicos, pero no se habían identificado con el Señor, no habían recibido, no habían conocido al Señor como Él quiere que lo conozcamos. No habían dicho: Dios, aparte de ser mi Salvador, es mi Señor. Y mi voluntad, mi pensamiento, mis objetivos, todos están supeditados a lo que el Señor dice. Amén. Pablo y todos los apóstoles, todo lo que hacían era en nombre del Señor y para la gloria y para la honra de Dios. Ellos se habían rendido al Señor hasta el punto de morir por Él. Por eso el diablo los conocía, por eso el diablo les temía, por eso el diablo los respetaba. Así que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer antes de estar reprendiendo al diablo, antes de estarle pisando la cola, pisándole la cabeza y todo lo que hacen, es someterme al Señor, ser su hijo de verdad, que el Señor me conozca, que el demonio me conozca como su hijo. Si no hago eso, entonces ¿qué va a pasar? El demonio me va a hacer correr, me va a hacer peor a mí. Y es lo que les decía de estos jóvenes: ni uno está en este momento como cristiano, ni uno. Todos los conocemos, están en la zona, los saludamos, tienen sus esposas, tienen su familia, tienen sus profesiones, tienen sus casas, tienen todo, pero no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa experiencia, en vez de cambiarles, los ha separado totalmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás es fuerte. Y si tú no estás bajo la cobertura del Señor, te desnuda y te hiere y te destroza. Así que no podemos estar directos, así de buenas a primeras, tratándolo a Satanás como si fuese cualquier cosa. Antes de que tú trates a Satanás, antes de que tú los reprendas, tú tienes que cubrirte. Y la forma de cubrirte es someterte. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5, 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, porque es un león que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es Satanás. Amén. Pero dice que Dios nos capacita también a nosotros a resistir. En 1 Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El Señor nos capacita también para resistir a Satanás. Cuando nos está tentando, cuando nos sentimos débiles y conocemos la palabra del Señor y estamos
todo el tiempo estudiando y estamos todo el tiempo con el Señor en comunión, Él nos da las fuerzas para salir de esa tentación. Lo que el hermano Roberto nos decía, ¿qué ha hecho José? No solamente ha dicho no. Cuando la señora de Potifar vino y le dijo, quiero acostarme contigo, José no le dijo simplemente no. La mujer se acercó y lo agarró. ¿Y qué hizo José? Se escapó, y se escapó desnudo, porque le agarró de la ropa. Y el otro se forcejearon y se escapó. Y José escapó desnudo. No le interesó. Escapó. Muchas veces nosotros en las tentaciones del diablo tenemos que escapar. Ya no es que tú vayas, y yo no creo que José haya dicho, no, te arrepientes en este momento, Satanás, a la hija, ¿no? No, él se escapó. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la capacidad de resistir esa tentación. Porque imagínense, él era joven y dice que era una mujer hermosa y rica, y era la esposa de su jefe. Era una gran tentación. Y la otra le estaba agarrando incluso, pero escapó. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que no tenemos que darle lugar al diablo tampoco. En Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, dice. No tenemos que darle lugar al diablo. Cuando nosotros estamos en alguna parte y de pronto se empieza a degenerar la cosa, estamos en alguna reunión de amigos o de colegio, y de pronto empiezan a hablar cosas de doble sentido, empiezan a hablar cosas pasadas, no sé, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Quedarnos? Tenemos que irnos, no tenemos que darle lugar al diablo de que nos tiente, no tenemos que darle la posibilidad de que nos tiente. A veces estamos en reunión de trabajo y resulta que estamos, digamos, almorzando en algún lugar y hablando, a mí me sucedió, y dicen, bueno, ya que estamos terminando, unas cervecitas pedí, dice, y se piden y empiezan ahí. Y yo, ¿qué hago aquí? Si ya terminamos el trabajo, pues me voy, me salgo. No dé oportunidad al diablo, dice. Y en Romanos 6:13 dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada parte de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, todos nuestros miembros tienen que estar sometidos al señorío de Cristo. No podemos estar transmitiendo chismes. No podemos estar escuchando una cosa, aumentándola y pasándola al otro. No podemos decir, yo he visto, así había sido. Utilizar nuestros miembros en favor de Satanás. No le presten, dice, no le presten parte de tu cuerpo para que Satanás logre sus objetivos. Amén. Dice, en el versículo 6, dice de ahí, de Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿de qué se trata esto? Dice que Dios resiste a los soberbios. Nosotros podemos resistir a Satanás si estamos sometidos, si estamos humillados, si estamos bajo el señorío de Dios. Pero si nosotros somos unos orgullosos, si nosotros decimos que lo podemos todo, que lo sabemos todo, que somos los grandes ungidos, que somos las personas más inteligentes, que nos conocemos la palabra de Dios de tapa a tapa y podemos recitarle todo a Satanás, pero si no hemos rendido nuestra vida, eso no sirve de nada, es vanidad simplemente. Y pasa que cuando nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad y empezamos a quererlo maltratar o, como se dice, reprender a Satanás, Satanás se ríe de nosotros.
porque nosotros mismos no somos nadie. Si nosotros reprendemos o resistimos a Satanás, es por el poder del Señor, es por el poder de Dios que está dentro de nosotros. Amén, pues por el espíritu que nosotros tenemos de Él, que Satanás huye de nosotros. No huye de Gustavo, no huye de Roberto, huye del espíritu que tenemos adentro. Amén. En Salmos 138, 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a sus ancianos y todos sumisos a unos y a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros lo que tenemos que hacer en primera instancia es someternos al Señor. ¿Cómo nos sometemos al Señor? Nos sometemos al Señor cuando doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Cuando doblegamos nuestros objetivos. Cuando nos acomodamos completamente a lo que Dios quiere y todas nuestras metas, todos nuestros objetivos, todo lo que nosotros creemos y pensamos está bajo la supervisión de la palabra del Señor. Amén. Cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, ellos sabían que yo era cristiano y de vez en cuando me preguntaban alguna que otra cosa. Y ahí, cuando estábamos en un momento de relajamiento, hablábamos y les contaba, y yo les decía: así dice la palabra, así dice la palabra. Pero tenía un amigo que era bien antagonista. Me decía: ustedes son lavados el cerebro, me decía. Ustedes no son inteligentes, son como tontos, como ovejas, caminan. No se dejan, ustedes no piensan por sí solos. Ustedes dicen la Biblia nomás hablan. No piensan, me decía. No son inteligentes. Yo le decía: pero mira, así le trataba de hablar. Hasta que una vez me llegó al colmo y le dije: mira, yo soy tan ingeniero como vos. Yo trabajo en el mismo lugar de vos. Yo gano lo mismo que vos. Yo tengo los mismos jefes que vos. Estoy trabajando en el mismo proyecto que vos. Es más, yo soy el encargado del proyecto y ustedes mis ideas están ejecutando. ¿Cómo puedes decir que yo soy tonto o no soy inteligente o no tengo conocimiento o soy una oveja? ¿Cómo puedes decir eso si soy idéntico a vos? Tengo tu misma profesión y somos iguales, idénticos. Los del mundo, hermanos, piensan que nosotros, por el hecho de que nos hemos sometido a las leyes del Señor, somos gente oveja, somos gente que no piensa, somos gente que no tiene una voluntad propia. Pero yo le dije: someterse a la palabra del Señor no es que tú no crezcas, tú que no estudies, que no esperes crecer en la vida, tener un buen trabajo, tener títulos, tener estudios. Eso no es someterse al Señor. Someterse al Señor es que el trabajo que tú haces, que lo que tus expectativas profesionales, todo lo que tú conoces, todas tus capacidades, tienen que honrar, tienen que ser para la obra del Señor, para la honra y gloria del Señor. Si yo soy un ingeniero y mi trabajo lo hago tan bien, sin robar, lo hago en el tiempo preciso, lo hago con la calidad precisa, lo hago como para Dios, porque la palabra de Dios dice que hagamos todo como para Dios. Estoy honrando y estoy haciendo las cosas para la gloria del Señor. En eso yo estoy sometiendo mi persona, mi ser, mis capacidades, mi razonamiento, lo estoy sometiendo bajo el escrutinio del Señor. Estoy cumpliendo mi deber y estoy saliendo airoso de mi trabajo, de mi negocio, pero lo estoy supeditando, me estoy sometiendo
a la ley del Señor, de que no robe, de que no engañe, de que haga las cosas bien, que las haga con responsabilidad, que lo haga con amor. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estoy sometiéndome, todo mi ser estoy sometiendo, toda mi existencia le estoy sometiendo al Señor. Amén. De esa manera es que nosotros sometemos nuestro ser al Señor. Amén. En la Biblia hay varios lugares donde nos dan ejemplos de sometimiento. Uno, la obediencia de Jesús a sus padres cuando era niño. Está en Lucas 2:51, dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas esas cosas en su corazón. Está hablando de Jesús, que se sujetaba a sus papás, como niño que era, se sujetaba a sus papás. Dice, se utiliza esto de sometimiento también para identificar la responsabilidad de un cristiano ante el gobierno humano. Pablo nos dice, en Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto nos está diciendo que nosotros tenemos que respetar las leyes también del gobierno, del país. Amén. La tercera posibilidad dice la responsabilidad de una esposa ante su esposo. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Nosotros como iglesia de Cristo estamos sujetas a Cristo. Y Dios nos da esa analogía de que nosotros somos la novia de Cristo. Estamos comprometidos con Él para una boda que se va a celebrar en el cielo, las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia de Cristo. Y ahora ponte a pensar que una pareja se casa y dentro de 3 meses el varón le dice a su esposa: mira, esta tarde voy a salir con mi ex. No te vas a enojar, yo te quiero a vos. Yo estoy feliz contigo me he casado, tú eres la ganadora. Pero me ha aparecido mi ex y quiero salir un día con él. Tú ponte a pensar qué pensaría ¿cómo se dice? La esposa, ¿qué pensaría? Ya no vuelvas, ¿no? Anda nomás, pero ya no vuelvas. Eso es lo que pasa cuando nosotros, hermanos, nos hacemos o preferimos más el mundo, o estamos en dos cosas. Nos hemos casado con el Señor, nos hemos comprometido con Él, pero seguimos anhelando las cosas de afuera, seguimos anhelando la estructura de afuera, el sistema de afuera, los valores de afuera, las cosas que están fuera de la palabra del Señor. Cuando no nos hemos sometido completamente al Señor, eso es lo que sucede. Amén. Y ahí mismo en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera salir todavía con su ex es pues enemiga de su esposa. Cualquiera que todavía siga viendo al mundo todavía con anhelo, con ternura, no está está siendo enemigo del Señor. Amén. Y por tanto no se está sometiendo al Señor. Como nosotros, como la esposa futura de Cristo, nosotros tenemos que estar sometidos a su señorío, sometidos a lo que Él nos está mandando. Amén. Nadie, hermanos, puede ser salvo si solamente tiene a Jesucristo como su Salvador. Tiene que tenerlo como su Salvador y su Señor, como su Rey. Amén. En Romanos 10:9 dice que si confesáis con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios les resucitó de los muertos, serás salvo.
que si confiesas por tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Mateo 10:39 dice: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Perdemos nuestra vida, sí. Hay cosas que a veces ya no podemos hacer, que quisiéramos hacer, pero eso vale la pena porque tenemos mejor premio en el cielo. Lucas 14:27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Someterse al Señor es dejar cosas, abandonar las cosas que nosotros teníamos antes. Es olvidarnos completamente de nuestra ex. Porque la palabra de Dios dice que hay dos reinos: el reino de este mundo, de Satanás, y el reino de Dios. Si no estamos en el reino de Dios, entonces ¿en qué reino estamos? De Satanás. Estamos los de afuera, y nosotros también estábamos en el reino de Satanás, pero al aceptar al Señor, al casarnos con Él, al comprometernos con Él, hemos saltado del reino y ya no podemos estar mirando el otro. Amén. Tenemos un ejemplo bien lindo de Jesús mismo. Cuando acababa de bautizarse, fue al desierto a ayunar 40 días, y entonces Satanás se le presenta y lo tienta 3 veces. Le dice: convierte esta piedra en pan si tienes hambre. Le dice: si me adoras te voy a dar todo esto. Y si te lanzas, la palabra de Dios dice que van a venir ángeles y te van a atrapar. Lo tienta. Pero las 3 veces Jesús, ¿cómo le ha contestado? Las 3 veces le ha contestado: escrito está, no solo de pan vive el hombre. La segunda vez le ha contestado: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la tercera vez: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La forma de resistir al diablo es conociendo esto, hermano. Conociéndolo y viviéndolo en tu vida. Si tú no conoces, tú no vas a poder decir escrito está. Jesús ha resistido a Satanás con la palabra de Dios. Amén. En Efesios 6:11 al 12 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra cosas espirituales. Amén. ¿Y cómo se lucha contra las cosas espirituales? Poniéndonos la armadura del Señor. Y en Efesios 6:16-17 dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe. Y el 17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tienes un escudo contra los dardos que vienen de Satanás, y esa es tu fe en Dios, tu fe en el Señor. Y tienes la forma de luchar con Él, tienes la forma de contrarrestarlo, y es utilizando la espada, que es la palabra de Dios. Amén. Así lo ha resistido Jesús a Satanás. Amén. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que resistir a Satanás. Ahora, del versículo 8 para adelante vamos a volver a leer. Dice: acercaos a Dios, y si Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice. La forma de mantener la comunión con nuestro Señor es acercándonos a Él, y Él se va a acercar a nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Él? Dice: pecadores, limpiad las manos.
Los sacerdotes, antes de entrar al templo, a ofrecer las ofrendas, tenían como una batea de cobre donde se lavaban las manos antes de entrar. Eso simbolizaba que se están limpiando la suciedad. A eso es lo que alude esto que dice: pecadores, lavaos, limpiad las manos, dice. Y vosotros, los de doble ánimo, los que están entre la ex y su esposa, los que están todavía viendo el mundo y todavía están anhelando las cosas del mundo, ¿qué cosa dice? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De una vez olvídense, de una vez pónganse fuertes, pónganse firmes. Amén. Dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice que nosotros tenemos que someternos al Señor de tal manera que tenemos que estar pidiéndole cada día, cada hora, cada momento, pidiéndole a Él, incluso con lágrimas, con tristeza, pidiéndole por nuestros pecados, que Él nos limpie, que Él siempre esté con nosotros, que Él siempre esté levantándonos. Y por sobre todo, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humíllense delante del Señor. Humillarse es despojarse de todo lo que yo creo bueno en mí, de todo lo que yo creo que puede servirle al Señor. Es decir: Señor, yo por mi propia voluntad y por mi propia fuerza no puedo lograr nada. Yo simplemente no soy nadie, necesito de ti, me humillo ante ti y tú tienes que darme de tu espíritu para que yo pueda salir victorioso contra el diablo. Amén. En conclusión, en 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? Su voluntad. Tenemos que doblegarnos a Él. Nuestra voluntad tiene que estar debajo de Él. Nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras capacidades, nuestra mente, nuestro raciocinio tiene que estar debajo de Él, debajo de su mano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie.